¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Las 6:56 de la mañana, mis invitados al estudio, los que me honran con su gentil comparecencia, el señor general don Wagner Bravo, el señor licenciado don Andrés León y el señor doctor Patricio Zuquilanda, ex candidato a la presidencia de la República. De entre los candidatos, pensábamos nosotros que un hombre mucho más abierto, más comprometido con una realidad política plural, es el doctor Zuquilanda, y por eso nuestra preferencia para analizar, señoras y señores, el tema del Consejo Nacional Electoral, que confirma que la vigilancia de las Fuerzas Armadas no implica que vayan a estar físicamente cerca. A ver, ¿quién escribió esto? Calamitoso, ¿no? Seguramente lo que queremos hacer entender a la gente es que es una declaración formulada por el señor ministro de la Defensa Nacional y gente del gobierno del presidente Correa, que dice que la vigilancia de Fuerzas Armadas no implica o no va a implicar para nada estar físicamente cerca. Ahí había un funcionario, y tengo aquí la nota informativa que han preparado. Había un funcionario que manifestaba abiertamente que tenían incluso los señores conscriptos, como él les llama, la posibilidad de vigilar a través de unas cámaras de alta resolución, de altísima resolución, con la que pueden establecer lo que ocurre dentro del recinto a donde no quieren que se acerquen los militares. Esto seguramente el señor comandante del ejército recientemente nombrado, el señor general Narváez Rosero, va a dejar hacer y va a dejar pasar. Él es un seleccionado precisamente de este secretario de Estado, me refiero a Patiño, sugerido al señor presidente de la República, para que le nombre en reemplazo del ex comandante general del ejército, que le dijo la plena al Correato. Y entonces, esto es lo que está ocurriendo. Y ojalá las cosas no vayan en esa dirección, porque lo estamos viendo los representantes y los observadores del pueblo libre, del pueblo democrático de nuestro país. Lo estamos observando, señor comandante general del ejército, y en usted la responsabilidad de lo que vaya a ocurrir en secreto, en instalaciones a donde histórica y constitucionalmente siempre las Fuerzas Armadas han tenido un acceso nítido, que ahora usted se suma a la prohibición, ¿por qué será?, emanada del Supremo Gobierno, al cual usted le debe obediencia, cierto es, pero no nos gusta francamente esta actitud. Bueno, acaban de ocurrir igualmente un acto de combinación de inteligencias gubernamentales socialistas entre nuestro país y la nación venezolana, advertidos que han sido los de inteligencia, incluso puede ser inteligencia militar o inteligencia de la otra, pero la inteligencia socialista de Ecuador se enteró oportunamente de que Lilian Tintori,
esposa de el preso político más importante de Venezuela, iba a hacerse presente en una visita a la candidatura, una visita obviamente de respaldo a la candidatura del señor Lasso. Le han prohibido el ingreso en horas de esta madrugada y este mismo instante nos van a comunicar el instante en que la aeronave norteamericana, la aeronave de línea norteamericana, está despegando del aeropuerto Mariscal Sucre, acá en la capital de la República. Creo que es aquí, ¿no? Es en la ciudad de Guayaquil. Entonces, en el aeropuerto de Guayaquil lo aguardaban tanto Lasso como su señora esposa y seguramente los principales dirigentes de esa candidatura. Por todo derecho, diría yo. ¿Cuántas ocasiones han venido acá? Gente que igualmente nadie nos consultó para ingresar a territorio ecuatoriano. En uso de su derecho de amistad, de camaradería, de alianza política, de lo que sea. La fina correspondencia ante una visita ha sido la acogida y la bienvenida singular que se ha dado el lujo de a personalidades, entre comillas, reiteradamente ofrecer esas consideraciones y respetos y esas bienvenidas de carácter oficial a gente que ha estado en amistad con el señor ministro de la Defensa, con el canciller de turno de la Revolución Ciudadana y del mismísimo presidente de la República. Ahora no. Esta viene a hacer campaña por Lasso. No le dejen entrar. Más que seguro debe haberse dado más o menos esa disposición. Mi saludo cordial, ex candidato a la presidencia. Muchas gracias por estar aquí. Patricio Zuquilanda, doctor, él acaba de ingresar. Usted que fue canciller de la República, ¿tenía o no tenía derecho, al igual que otras personalidades, unas personalidades y otras pintadas de personalidades, invitadas por el señor Patiño, invitados por el señor presidente y por los dirigentes de la Revolución Socialista, han ingresado las veces que han querido, gente que a veces sin ninguna connotación y más bien el pueblo ecuatoriano, en nombre de su tradicional gesto democrático y de bienvenida, ha tenido que disimular presencias ingratas en territorio ecuatoriano. Y entonces, ahora que viene la señora muy apreciada en el Vaticano, en la Casa Blanca, muy bien recibida, en varios escenarios internacionales de gran magnitud, de gran nivel, quiero significar, aquí el señor Patiño le da una orden al aeropuerto y a su seguridad. Lamentablemente creo yo que la inteligencia militar, por él dominada, le da la orden y la disposición de que no permitan el ingreso de la señora Tintori. Esta alusión que hago no tiene ningún otro destino que reclamar, porque esa no es nuestra costumbre ecuatoriana. Y ese no es un gesto de pluralidad democrática. Si vienen a ver a un candidato, como le han venido a ver innumerables ocasiones, al candidato del oficialismo, en eventos muy significativos y más numerosos, inclusive, auspiciados con dinero del pueblo ecuatoriano, yo no creo que el señor Lasso le va a cobrar al pueblo ecuatoriano por los pasajes. Él tiene el dinero seguramente para enviarle los boletos y la señora Tintori también tiene sus posibilidades para venir en un acto de
solidaridad política, incluso si se quiere, a visitar al candidato Lasso, pero aquí no le dejan pasar. ¿Qué es lo que dice la señora? Si ustedes son tan amables. La señora dice que ella buscaba ingresar, aterrizó en horas de la madrugada y no nos dejan entrar, nos quitaron los pasaportes, nos dijeron que nos tenemos que montar en el próximo vuelo, no nos dejan entrar a Ecuador. ¿Por qué crees que no los están dejando entrar al Ecuador? Todo el tiempo en la sala, aquí en esta parte de migración, no nos dejaron entrar. Mira, ella nos está grabando, la encargada de migración nos está grabando en este momento y no me dejaron entrar. Me quitaron el pasaporte y me dijeron no hay acceso, te tienes que ir del país. Y no me dejaron entrar. ¿Por qué crees que no te están dejando entrar? No me dejan entrar porque no quieren que diga la verdad, no me dejan entrar porque no quieren que ayude a mis hermanos de Ecuador, no me dejan entrar porque viene el cambio en Ecuador. Bueno, eso es lo que ella pronostica, que viene el cambio. ¿Qué le parece a usted esto dentro del esquema de relaciones internacionales y de costumbres, protocolos y respetos mutuos a quienes practicamos la democracia y la pluralidad y el respeto a la presencia de quien quiera que fuere, pero que viene a nuestro país hermano? Es lo mismo que no le permitieran al Patiño ir una vez que termine el régimen venezolano en la esencia ideológica que hoy le domina, no le dejen posteriormente ingresar a nuestro ministro de la Defensa o a nuestro canciller o a un personaje del nivel pues de la señora Tintori, ¿no? Que tiene un respaldo de calles y plazas de gente que respalda a su esposo, al principal preso político que tiene este gobierno dictador de Venezuela. ¿Qué le parece a usted, doctor Zuquilanda, como ex candidato a la presidencia de la República? Doctor, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, mire, muy agradecido por la invitación, Gonzalo, y a mis amigos que están aquí en el panel. Mire, yo creo que el Ecuador ha perdido una serie de cualidades en el mundo internacional, y una de esas es la prudencia, otra de esas es la cortesía, y otra de esas es el realismo. Mire, pero permitimos nosotros y eliminamos las visas para que entren aquí una cantidad de maleantes, una cantidad de pillos, una cantidad de bandidos, una cantidad de asaltabancos, ¿verdad? Esa nomás es la realidad. Es decir, ellos sí son muy bienvenidos, ¿no? Y aquí entran bandas de delincuentes de diferentes nacionalidades sin ningún control, ¿verdad? Esa es la realidad. Aquí tenemos nosotros personas del Oriente Medio, tenemos gentes del Asia, tenemos gente del África, tenemos gentes de diferentes nacionalidades que han venido a dañar a la sociedad ecuatoriana, no a invertir, no a hacer turismo, no a hacer desarrollo nacional. Lo que han venido a hacer es simplemente daños a la personalidad y a la nacionalidad ecuatoriana. Sin embargo, es decir, si aplicamos la regla para todo mundo, debe venir todo mundo, y todo mundo significa los buenos y los malos, los corteses y la gente honorable, y la gente también, los bandidos. Si queremos nosotros ser plurales de acuerdo a la tecnología del desarrollo consular aquí en este país. Es decir, si están permitiendo venir bandidos, ¿por qué no dejan venir a la gente honorable? Esa es la realidad. De tal manera que la señora Tintori debe ser bienvenida por todos los ecuatorianos y malvenida por el gobierno nacional. Esa es la situación. Y hay que pedirle disculpas a la señora, y hay que pedir disculpas a todos los acompañantes que estaban aquí. Ya le hicieron eso a la señora Cintia Viteri en Venezuela, ¿recuerda usted? Sí, así fue. La señora Viteri fue acompañada de gente bien honorable. Ahí estaba Carlos Falqués, por ejemplo, una persona honorable de aquí del país. Estaba el diputado, el jefe de la bancada del Partido Social Cristiano, y así gentes importantes en esa misión. ¿Qué es lo que les hicieron los venezolanos? Les controlaron, les pusieron policías y finalmente los botaron de Venezuela. Ese es el estilo, pues. Sí, es el estilo. Entonces, ese estilo es el que debemos cambiar. Ese es el estilo que le hemos pedido al nuevo presidente del Ecuador, que debe modificarse. Ese es un estilo que tiene que definitivamente trocarse por
una situación de consideración y de sentido común. El país no puede seguir en esta línea de irregularidades, no solamente del manejo consular, del manejo de permisos, de ingresos de personas, de tránsitos de personas, vehículos y mercaderías, sino también de cortesías internacionales y de reconocimientos a luchas políticas por la libertad, por la democracia que se está haciendo en el continente. La señora Tintori es eso. Simplemente está defendiendo, ¿qué está defendiendo ella? No solamente a su marido, está defendiendo la libertad y la democracia, que es lo que estos regímenes no quieren hacerlo. Nada más, esa es mi opinión. Muchas gracias, ¿no? Muy interesante y es lo que pensábamos y íbamos a rescatar. ¿Y Andrés León tiene una reacción frente a esto? Pero por supuesto, yo creo que, no soy diplomático, pero aquí el doctor Supilanda me puede corregir, hay un sentido de reciprocidad entre los países. Entonces, como la votaron de Venezuela a Cynthia Viteri, recíprocamente votamos de aquí a Lilian Tintori, lo cual me parece una torpeza completa de los dos gobiernos. Mire, en el fondo, yo creo que el gobierno está desesperado. Y está tan desesperado que comete errores. Errores que normalmente se suponía que tenían un gran equipo de publicidad, que tenían un gran equipo para presentar al gobierno y sus acciones. Hoy se ve que están cometiendo, que ese equipo no les está funcionando y que están cometiendo errores tan grandes como este. Dígame, ¿a quién le va a quedar bien que hayan no permitido entrar al país a la señora Lilian Tintori? Yo creo que eso es simplemente quedar mal como gobierno, como línea política, inclusive hace quedar mal a sus candidatos. Pues, y esto creo yo que es lo que está sucediendo en el país, que son errores que probablemente es producto, ya no podemos ir de la inexperiencia política, han llevado 10 años manejando el país, es producto de una desesperación, algo deben ellos conocer, por eso están cometiendo tantos errores, como es por ejemplo estos cambios que hay, y esta declaración de que las Fuerzas Armadas no tienen que controlar el proceso, que avalar el proceso electoral. Mire, yo tuve muchos años en la función electoral. En el Tribunal de Pichincha siempre tuvimos al lado nuestro, durante todos los procesos electorales, a las Fuerzas Armadas. Y nunca nos creamos problema, todo lo contrario. Junto inclusive a la mesa en la cual se abrían los sobres de acuerdo a la ley, estaba un oficial de las Fuerzas Armadas. Y no había ningún problema. Y ellos eran los que controlaban, junto con la Policía Nacional, cada cual en su ámbito, el manejo de toda la documentación, de todo lo demás. Y esto era una garantía, igual cuando estuve en el Tribunal Supremo. Siempre las Fuerzas Armadas nos respaldaron, y yo creo que hay algo que les hace pensar. Y a ratos me pregunto, ¿tendrán algo que ocultar cuando no quieren que esté este tipo de testigo de primera línea? Porque de lo contrario nos explica qué daño hace en un proceso democrático la presencia de quienes, de alguna manera, por su condición de militar, están simplemente, no es que sean el garante en el sentido de que ellos van a demostrar la democracia, no. Lo que son aquellos que son testigos de que se está llevando un proceso limpio, concreto, y esto pues creo yo que siempre fue motivo de agradecimiento con las Fuerzas Armadas. Ahora, no sé por qué les tienen miedo, qué es lo que sucede, qué quieren ocultar, algo debe estar de por medio, porque de lo contrario no se explica. Mire, ayer, cuando nosotros entregábamos un documento en el Consejo Electoral, me llevé una gran sorpresa. ¿Se refiere usted al organismo ciudadano? Sí, Observatorio al Observatorio Electoral. Ciudadano. Nos llevamos, no diría una sorpresa, pero nosotros estábamos, los señores periodistas, los señores políticos, tenían ingreso a todas nuestras oficinas del rato que solicitaban ingresar. Ayer nos encontramos que todo es cerrado, con guardia privada, que no se puede pasar, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que está dentro que sea tan secreto que no lo pueda ver la ciudadanía? Esto es lo que preocupa, que hay algo que están dando la imagen, no puedo decir que están ocultando, porque no conozco, pero sí están dando una imagen de que están ocultando alguna cosa. Y esto, que se lo he dicho al presidente del Consejo Electoral en alguna vez, el peor problema que tiene el Consejo es la falta de credibilidad, la falta de imagen. Este tipo de cosas aumenta su falta de credibilidad y su falta de imagen. Andrés, ¿con qué hipótesis parten ustedes a nombre de la ciudadanía a inspeccionar y hacer seguimiento, especialmente a los escrutinios, a la observación del cerebro electrónico que va a
a rescatar los principales datos de decisión social que se den el 2 de abril. A ver, mira, nosotros no hemos presentado, como se podría creer, alguna demanda. Lo que hemos hecho son denuncias de aquellas cosas que nos preocupan. Concretamente, en el documento entregado ayer, nosotros nos preocupamos de 3 partes, y creo que son 3 partes con las cuales la ciudadanía estará de acuerdo con nosotros. Es decir, lo que a nosotros nos preocupa enormemente es la transmisión de resultados, el control y transmisión de resultados, donde se aleja de su presencia las Fuerzas Armadas, del escrutinio y de la transmisión de resultados. ¿Podríamos explicar los escenarios donde no estarán el extranjero, los ojos militares? Es que nos han dicho que no, y está Les dan señalado lentes de aumento, dice, con el cual bueno, pero no es lo mismo que estar presente, pues por favor. Claro. No, mire, se suspendieron el manipuleo y esta es denuncia, lo que cuenta, ¿no? La denuncia que la hicimos oportunamente con fecha 2 de febrero, es decir, antes de las elecciones, sobre que era importante que se aclare este punto donde no van a estar presentes los señores militares en el control, y las actas, la segunda acta iba a ser abierta por un funcionario, por un empleado, ¿no? Y esto es bastante delicado, por más cámaras de seguridad que puedan haber cuando no hay la presencia física para seguir el control. Y les doy un dato interesantísimo. Esta denuncia o pedido que hicimos con fecha 2 de febrero, recalco la fecha, sí, tuvo una respuesta bastante primitiva el día de ayer, es decir, cuando había pasado la primera vuelta algún tiempo. Y ayer que presentamos esta segunda, esperamos que no nos respondan en mayo o junio cuando el proceso electoral haya pasado. Sí, es falta de agilidad o un intento claro de no responder oportunamente a las demandas de la ciudadanía. No es problema que sea el observatorio, no es problema de las personas que estamos ahí, son inquietudes ciudadanas. Este punto nos preocupa, como nos preocupa el exceso de extranjeros que aparecen en el proceso electoral, ¿no? Y como nos preocupa lo más grave, que es la falta de equilibrio en el trato a las 2 candidaturas finalistas. No es posible que tenemos los datos, te lo voy a dejar aquí ahora, de varias entidades que han hecho esta investigación, la diferencia que hay en las radios públicas, en la televisión pública, en las intervenciones del presidente de la República, donde hay un desequilibrio total, con un favoritismo increíble hacia una candidatura y un desmedro de la otra candidatura. Eso no es democracia. Claro, es que los colegas periodistas que han servido durante 10 años al régimen temen perder sus puestos y de alguna manera canonjías frente al resto de comunicadores del área privada. Naturalmente ahí se ve que las empresas actuamos de conformidad con resultados económicos coherentes, más que coherentes sí con la situación económica y salarial predominante. Que no es tanto problema. Allá en cambio solo se de los pueden periodistas. instalar mejoras salariales porque es con dinero ajeno. De acuerdo, pero yo te diría que no es solo problema de los periodistas, sino que son órdenes que cada uno de sus medios recibe, porque de otra manera no se explica que se dedique tantos minutos, tantas horas a un candidato y al otro candidato le hagan una campaña en contra. Para eso les pagan, dirán. Inclusive inventando. Para eso les pagamos bien. Pero se supone que hay una ley de Y comunicación no es por defender represiva. A los colegas, en ellos este se han caso, prestado para hacer esos roles, están controvertidos. así es, lamentablemente. Claro. Bueno, sigamos adelante. Las Fuerzas Armadas solo tienen que cuidar que nadie externo se lleve las papeletas, ha dicho General Bravo, ha dicho don Ricardo Patiño, el señor ministro de la Defensa. El ministro Ricardo Patiño reafirmó este día miércoles que nunca se rompió la cadena de custodia durante el proceso electoral y que el general Luis Castro Ayala, cesado de sus funciones, cometió un gravísimo error al referirse a este tema. ¿Qué es lo que dijo? Vamos recordando, señoras y señores, el señor general Luis Castro. ¿Qué dijo? Lo que sí aclaro, la cadena de custodia del glorioso ejército a cual me he honrado en comandar fue algún momento dejada. ¿Para qué?
la empresa contratada con el Consejo Nacional Electoral meta en los biombos para las elecciones. ¿Para qué? Una vez que lleve las actas, las transporta solamente un miembro de la Policía Nacional. Y cuando retornan, una vez con los biombos y los votos decididos por el pueblo, entreguemos también al Consejo Nacional Electoral. Pero no estamos adentro de la custodia. Y eso exhorto al pueblo a estar atentos. Si somos en forma constitucional y legal, el que somos custodios de todo el proceso de custodia, debemos estar presentes en la observación. Y eso es lo que promulgué, es lo que indiqué. Obviamente la justicia sabrá promulgar si hubo o no hubo fraude. Las Fuerzas Armadas somos garantes y mediante varios documentos le he pedido al señor jefe del Comando Conjunto que proceda a mantener la cadena de custodia total de todo el proceso. Sin duda, debo indicarles que dentro del procesamiento de integración de todas las biombos o las urnas que va al interior, nosotros hacemos seguridad externa. Durante todo el transporte de las actas lo realiza nuestra querida institución, la Policía Nacional, a cual confiamos, y durante el retorno de nuestras urnas, obviamente entregamos al Consejo Nacional Electoral. Pero ya no hay la presencia interna del militar, no así externa que lo estamos. Es decir, la cadena de custodia siempre debe estar con la presencia total y de todo un personal que en forma legal y constitucional manda que las Fuerzas Armadas sea el responsable del derecho del pueblo ecuatoriano. Yo le pido a producción que tenga la bondad de proveerme la explicación para que todo esté plural, para que todo esté completo. Estamos evitando ¿por qué estamos omitiendo la explicación que dio un funcionario del Consejo Nacional Electoral el día de ayer a nivel nacional en una rueda de prensa explicando? Sí, era un señor de Chiva, explicando que esa tarea no está tomada en cuenta no porque ha prohibido Ricardo Patiño, sino porque es suficiente que los ojos militares estén a prudente distancia, pero que nadie manipule las papeletas, solamente como que dice el ingenuo, o no tan ingenuo, pero a la final, este caballero, como que solamente los que pueden manipular son los que saben qué va a ocurrir en algún momento, como ya ocurrió en la primera vuelta con un cálculo que falló. Y al fallar ese cálculo, desarmó cuantitativamente lo que ya tenían previsto hacer. Eso se comenta en los corrillos políticos electorales de los últimos tiempos. Pero bueno, lo importante es que cuando el señor general Luis Castro mencionó lo que ustedes acabaron de escuchar, recuerdo que Juan Pablo Pozo le salió, como decir, al paso, y le respondió la denuncia del ex comandante general Castro. Eso es falso. Todo el proceso, y más aún, porque señala que es en el proceso de integración del paquete, más aún, en ese proceso tenemos las actas de entrega, recepción, desde el IGM a la empresa Mongar. Jamás hemos tenido un solo documento, un solo escrito, peor del ex general que hoy ya no está en funciones, peor aún de él, de nadie de Fuerzas Armadas que señale algún tipo de alerta con respecto a algún tipo de vulneración de la cadena de custodia. Ayer desde la ciudad de Guayaquil, el señor presidente de la República, Rafael Correa, también desmintió la versión del general Castro, que indicaba que se perdió la cadena de custodia a cargo de las Fuerzas Armadas. Y tampoco es cierto porque se rompió la cadena de custodia. Yo conversé con el general Luis Castro, creo que hablamos de esto la semana pasada. Su gran argumento era que en Ferex, ¿cómo se llama esta empresa? Semexpo, habían preparado los kits, los paquetes,
una empresa privada y no los concriptos. O sea, para él garantía que no haya fraude es que los concriptos preparen los paquetes. Para él el gran fraude es que no lo hicieron los concriptos. Pero resulta que nunca lo han hecho los concriptos. No sé de dónde saca eso. Ya lo ha hecho esta empresa anteriormente y nadie ha dicho nada. Y hay observadores del CNE, observadores internacionales, hay cámaras, queda registrado. O sea, se puede ver, pueden revisar si es que alguien marcó una papeleta, etc. Entonces ese es que se rompió la cadena de custodia. Ya no saben qué decir. Luego se guardaron los materiales en bodegas sin resguardo militar. Bueno, ahí está en problemas las Fuerzas Armadas, porque el convenio dice que ellos tenían que resguardar esas bodegas. Si no cumplieron, tienen que devolvernos la plata, porque les paga el pueblo ecuatoriano para que custodie estas cosas. Entonces, si no cumplieron el convenio, tienen que devolvernos la plata. Ya voy a revisar, ya voy a mandar a Contraloría a que revise todo eso, porque somos nosotros los que damos la plata para las elecciones. Y cuestan carísimo las elecciones, la democracia cuesta caro. No hay por dónde. O sea, son cosas contradictorias, incluso son versiones mutuamente contradictorias. Si es que el fraude se estaba haciendo en la demora del conteo de votos, ¿cómo es que dicen que se hizo por el rompimiento de la cadena de custodia? Quiere decir que ya estaba hecho. Entonces, ¿para qué se demora? Y aquí entre nos tampoco es que son ninguna garantía de que no va a pasar absolutamente nada. Más aún con la clase de ciertos oficiales que hemos tenido, que están abiertamente contra Revolución Ciudadana y a favor de la derecha. El comunicado del señor general Luis Castro Ayala, no sé si fue producido y entregado a la prensa el día de ayer o refiere a un comunicado anterior, pero aquí lo que dice es que el comunicado del general Luis Castro Ayala insta a los soldados a no desmayar ni bajar la cabeza, a no bajar la guardia, señores militares activos, y a servir siempre a la patria y a sus valores que son la democracia, la decencia cuantitativa y fundamentalmente el respeto a la voluntad social, a la voluntad del pueblo. Decisión que sea, pero respetándola, sobre la base de los valores de los principios morales para no dejarse seducir por la corrupción. Ahora, el señor ministro de la Defensa dice que el organismo electoral firmó un convenio de cooperación interinstitucional con el Ministerio de la Defensa en el cual establecen responsabilidades durante los comicios. Y aclaró que es el Código de la Democracia el que determina las funciones de la fuerza pública. ¿Tenemos testimonio de esto en audio? Sí. Jorge Vega. Él es el coordinador. Muchas gracias. Él es el director de logística del Consejo Nacional Electoral. Veamos qué dice. A ver, Jorge, ¿cómo nos entera o nos mienten? Vamos a ver. Es una entrega al CNE en Semexpo. Ahí el IGM garantiza su cadena de custodia. Es custodia visual y tienen acceso a las IPs, tienen acceso a cámaras de alta resolución que se pueden hacer acercamientos y zooms súper fuertes, que es como estar adentro. ¿Para qué no pueden entrar los militares uniformados a las bodegas? Es parte del proceso que se ha hecho históricamente desde el 2002. Eso no es cierto. Al menos hasta el 2006 Observador electoral. Perdón, hasta el 2006 y elecciones del 2007, los señores militares estaban dentro de Semexpo, estaban dentro de los canchones en los cuales se hacen los paquetes y formaban filas alrededor de los diferentes sitios en los cuales se hacía. Inclusive los vocales, llegábamos ahí, necesitábamos la compañía de ellos para poder ingresar, si no, no podíamos, de manera que si después del 2007, no del 2002. La compañía de los señores militares, claro, obviamente. Claro, sí. Si después del 2007 se ha cambiado esto, bueno, deme por favor el correspondiente artículo 186 de la Carta Política del Estado. Me parece que y no se olvide, y esto yo quiero recordar que en esas elecciones, cuando hubo el problema de la eliminación de los señores legisladores, el presidente de la República actual declaró que la única autoridad que podía tomar decisiones era la autoridad electoral. Y ahora veo que es él el que está dando las opiniones, las indicaciones y las órdenes. Él puso a la policía y al ejército a órdenes del Tribunal Supremo Electoral. No se olvide que yo no estuve de acuerdo con esa resolución y nosotros tuvimos que someternos a tener que dirigir a las Fuerzas Armadas y a la policía
para lo cual no estamos preparados. Ellos tienen su propia preparación en ese caso. Bueno, general, montón de disculpas, le hemos hecho aguardar esta coyuntura precisamente para que tenga la bondad de recordar cuál fue el rol que manejó siempre en coordinación, más que en coordinación, en aplicación a norma constitucional, la entidad militar. Luego le arregló la Revolución Ciudadana, le arregló que entre también la policía, pero en igualdad de condiciones. Ahora le dan a la policía exclusivamente el privilegio. No es que dudemos de la policía, pero la policía, me parece a mí, y estaremos francamente todos los ecuatorianos en coincidencia de que la policía es un poco más manipulable que las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Esto no le digo a usted ni le pido una opinión. Esto lo digo yo a los ciudadanos civiles. Nosotros confiamos más para este tipo de eventos en la institución militar, porque es el máximo y riguroso objetivo, la mejor realización para la sobrevivencia de la democracia, el atestiguamiento que la institución militar le debe al pueblo ecuatoriano. Y el pueblo ecuatoriano, cuando avala la institución militar libremente, admite que esos son resultados y que esa ha sido la decisión social que ha predominado en un evento eleccionario. Entonces, no me vengan que el cambio ese lo hicieron en función de que por qué los militares son los únicos que pueden confirmar, ratificar el cumplimiento exacto de la voluntad popular, que son ustedes nuestros garantes, y no la Policía Nacional. ¿Por qué? No le pido a ustedes esa respuesta porque resulta sumamente delicado. Pero históricamente, con sentido común, el legislador de todos los tiempos ha otorgado a la institución militar ese gran privilegio, esa hermosa condición para el resto de ciudadanos de que sea la máxima autoridad, de alguna manera moral, de la República del Ecuador y de cualquier estado a nivel mundial, la que convalida los resultados de una voluntad o de una decisión social. Aquí vinieron a cambiarle los revolucionarios de corte socialista. Entonces, nosotros también podríamos decir, ¿cuál persona en Cuba hasta hace unos cuantos meses o años creía que la voluntad popular era la de Fidel, que en paz descanse, o era precisamente la voluntad del pueblo cubano, la que predominaba en una consulta, que además Fidel nunca ejercitó esa tarea de consultar a los cubanos, ¿no? Pero le pongo como ejemplo, porque adoran a Cuba en esta revolución. Entonces, nosotros lo que no queremos es ser ni Venezuela ni Cuba, sino seguir con una tradición de respeto a las Fuerzas Armadas que siempre históricamente han convalidado la sujeción a la Carta Política y a otras normas y leyes en un evento eleccionario. No sé qué nos pueda decir el general Wagner Bravo. Gonzalo, buenos días, y buenos días al licenciado Andrés León y al doctor Patricio Quilanda y a la ciudadanía ecuatoriana. Pero tenemos que frontalmente rechazar las declaraciones del presidente de la República hoy. El día de hoy, hace un año, con valores y principios, los soldados ecuatorianos se estaban preparando para la defensa de la patria y para el cumplimiento de su función. Y hoy recordamos un año de la muerte de nuestros 22 compañeros que fallecieron buscando cómo prepararse para cumplir con esa misión. Por lo tanto, mi pésame a sus familias, al ejército ecuatoriano y a la ciudadanía ecuatoriana que ha perdido unos valientes soldados. Pero, como decía el licenciado León, ¿cómo se le puede pedir al presidente de la República, que siempre ha estado golpeando a las Fuerzas Armadas y a los oficiales, que no pensamos como él? Y que usted decía hace un minuto, Gonzalo, las Fuerzas Armadas no permitirán que el Ecuador sea ni Venezuela ni Cuba.
si cada uno de los ciudadanos confía con un 76% en la función de Fuerzas Armadas, esa es su responsabilidad, el estar al servicio de la sociedad. Pero no puede, siendo la Constitución que indica claramente que quién es la autoridad en este proceso electoral, el ministro salir a hablar sobre la función de Fuerzas Armadas. El general Castro no le habló al ministro, le dijo al presidente del Consejo Nacional Electoral. Y en este caso, como hemos escuchado, tampoco le dice al señor presidente de la República, pronúnciese usted sobre la función de Fuerzas Armadas. Él no es autoridad. En ese periodo de elecciones dejó de ser autoridad para los ecuatorianos porque estamos en elecciones. Eso dice la Carta Magna. Entonces, nosotros no podemos pedir a otras personas fuera de las autoridades que son las correspondientes el hablar sobre el proceso electoral. Pero, ¿qué es lo que dice la Constitución en su artículo 158? Que las Fuerzas Armadas y la Policía son los protectores de los derechos, garantías y libertades de los ecuatorianos. ¿Y qué dice el artículo 62? Derecho de todos los ecuatorianos a sus derechos políticos, dice, a tener unas elecciones con voto universal, igual, directo, secreto y escrutado públicamente. Escrutado públicamente. Entonces lo que están haciendo las Fuerzas Armadas es simplemente proteger ese derecho que le dice la Constitución. Entonces, ¿cómo es que las Fuerzas Armadas no pueden actuar en cumplimiento de su misión constitucional? Que el 82 o el 84% de los ecuatorianos aprobaron en el 2008 esa Constitución y dice, proteja mi derecho. Y lo único que ha hecho el general Castro ante los oficios, por ejemplo, del comandante, del contraalmirante Jarrín, ante que no está hablando, como dice el presidente, un conscripto, está hablando el comandante general del ejército, responsable de 35,000 hombres, que tiene toda una estructura en donde a él les llegan los informes el mismo día de las elecciones y desde la mañana, porque se reúne en el comando conjunto todo el operativo militar para saber cuáles son las novedades y qué va pasando. Y él se pronuncia el mismo día 20 y dice, hay estas novedades. ¿Cómo no le podemos creer a él? Sin embargo, en las mismas declaraciones del general Castro está hablando de una denuncia porque dice que será la justicia la que determine si hubo un fraude. Y nada de eso se ha hecho. Lo único que se ha hecho es con decir las Fuerzas Armadas no les corresponde, a la policía no le corresponde, no dudemos de uno u otro, pero nadie le ha investigado, nadie le ha llevado al general Castro, a la Fiscalía, al Consejo Nacional Electoral, a la Asamblea, así, oiga, explique por qué son sus denuncias, porque él no está hablando a título personal. Con las palabras que acaba de decir el presidente, no es que el general Castro a manera personal está hablando, oiga señor, aquí se ha roto la cadena de custodia, está hablando en representación de 35,000 miembros. Y que de paso, pues se le ha indicado al comando conjunto qué es lo que estaba sucediendo. Efectivamente, el IGM hace todo el proceso de impresiones, va hasta Semexpo con toda la custodia militar, se le entrega a la compañía Morgar y, oh sorpresa, los militares vayan afuera y vean desde afuera. Entonces, ¿para qué hacemos todo el proceso? Si ustedes van, y aquí el licenciado León y toda la ciudadanía que ha podido hacerlo nos puede corroborar, usted va al IGM y tiene que tener todo un proceso de entrada que no le dejan entrar nada más. Inclusive va hasta como que va a una cirugía, porque los equipos son demasiadamente sofisticados para garantizar ese proceso. Hasta ahí llegamos a CEMEX, pues entregamos los paquetes electorales que van con código de barras, que va todo organizado, y le decimos a una empresa que tiene que haber cumplido muy bien su función, haga nomás lo que usted crea y arme los biombos, arme los kits electorales, y nosotros vamos a observar desde las cámaras. Yo fui director de operaciones del Comando Conjunto y nosotros, Fuerzas Armadas, responsablemente de nuestra función, pusimos 37 cámaras, nosotros, desde donde nos teníamos a 15 o 20 personas todos los días y grabado de qué estaba pasando. Y personal militar, como lo dice el licenciado León, adentro observando qué estaba pasando. Porque para eso le están pidiendo el apoyo a las Fuerzas Armadas. Claro. No para que arme usted y verá qué sucede. Sí. Y luego de eso, salen los de aquí de ahí, siguen las Fuerzas Armadas todo el proceso. Y ustedes vieron el día domingo, cuando regresaban las urnas de los diferentes recintos electorales a las delegaciones provinciales, todos los delegados decían, iban con la custodia de las Fuerzas Armadas, con la custodia de las Fuerzas Armadas. Pero las urnas, que ya fueron en un proceso de votaciones, y las actas. El señor comandante Darwin Jarrín dice que le preocupa las actas que están saliendo de los recintos electorales a los centros de escaneo, a los centros de procesamiento de resultados, que no tienen la custodia de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué lo cambiaron? ¿Sí? ¿Dudan de las Fuerzas Armadas? Quiere decir, claro, con las declaraciones que estoy escuchando del ministro de Defensa, que no sabe de defensa nada.
Claro, está diciendo que las Fuerzas Armadas no están capacitadas para eso. O sea, para todo son, menos para cuidar el voto y la voluntad de los ecuatorianos. No estamos de acuerdo y yo creo que tenemos que rechazar los epítetos que siempre hacen desde el gobierno central, del presidente y del ministro, hacia los miembros de las Fuerzas Armadas. Somos soldados de honor, tenemos principios y valores y nunca nos vamos a vender a un proyecto político cualquiera que sea este. Y mientras haya Fuerzas Armadas, el Ecuador no será ni Cuba ni Venezuela. Señores militares que nos escuchan, de servicio o en servicio activo o en servicio pasivo, el señor general Castro ha manifestado en sus declaraciones que él pone bajo sospecha al papel jugado por el Consejo Nacional Electoral en las elecciones, cuando dijo que las Fuerzas Armadas temieron por la transparencia del proceso al haber sido marginadas de la cadena de custodia. Y además ha dicho que es importante para la segunda vuelta que esta cadena de custodia se vuelva o se devuelva a la institución militar. Se devuelva a la institución militar, pues la Constitución y las leyes establecen que deben estar presentes en todo el proceso. Y exhorta al pueblo a estar atentos. Las Fuerzas Armadas somos en forma constitucional y legal los que llevamos el proceso de custodia. Debemos estar presentes en toda observación, y eso es lo que promulgué, eso es lo que indiqué. La justicia sabrá decidir si hubo o no hubo fraude en la primera vuelta. Simplemente es obligación de quien está al mando de las Fuerzas Armadas el proteger toda la cadena de custodia, el observar que se cumpla la decisión y el derecho que tiene el pueblo ecuatoriano. La afirmación provocó naturalmente la reacción nacional, la reacción del Consejo Nacional Electoral, que emitió rápidamente un comunicado, ¿no?, firmado por Juan Pablo Pozo. Lo curioso fue que esta declaración de Pozo se produjo luego de que el ministro de la Defensa, Ricardo Patiño, puso en su cuenta de Twitter que la afirmación de Castro merecerá la respuesta del Consejo Nacional Electoral. Tal como ocurrió, pues Pozo apareció en Twitter hora y pico más tarde, haciendo la aclaración que Patiño ya había anticipado. Todo esto estamos francamente recordando a cómo ocurrieron las cosas, y aún hay más. Pero el señor presidente, la noche de esta víspera o la tarde de esta víspera, se refirió precisamente y desmintió la versión del general Castro, que indicaba que perdió la cadena de custodia por 2 ocasiones. Y él señaló los instantes en que perdió. Fuerzas Armadas perdió. ¿Por qué perdieron? ¿Quién les obligó a que pierdan la visualización por 2 oportunidades? Eso es lo que justamente explicó ya el general Castro, y el señor presidente lo recordó en los siguientes términos el día de ayer. Y tampoco es cierto porque se rompió la cadena de custodia. Yo conversé con el general Luis Castro, creo que hablamos de esto la semana pasada. Su gran argumento era que en Ferex, ¿cómo se llama esta empresa? Semexpo, habían preparado los kits, los paquetes, una empresa privada y no los concriptos. O sea, para él garantía que no haya fraude es que los concriptos preparen los paquetes. Para él el gran fraude es que no lo hicieron los concriptos. Pero resulta que nunca lo han hecho los concriptos. No sé de dónde saca eso. Ya lo ha hecho esta empresa anteriormente y nadie ha dicho nada. Y hay observadores del CNE, observadores internacionales, hay cámaras, queda registrado. O sea, se puede ver, pueden revisar si es que alguien marcó una papeleta, etc. Entonces ese es que se rompió la cadena de custodia. Ya no saben qué decir.
Luego se guardaron los materiales en bodegas sin resguardo militar. Bueno, ahí está en problema las Fuerzas Armadas, porque el convenio dice que ellos tenían que resguardar esas bodegas. Si no cumplieron, tienen que devolvernos la plata, porque les paga el pueblo ecuatoriano para que custodie estas cosas. Entonces, si no cumplieron el convenio, tienen que devolvernos la plata. Ya voy a revisar, ya voy a mandar a Contraloría a que revise todo eso, porque somos nosotros los que damos la plata para las elecciones. Y cuestan carísimo las elecciones, la democracia cuesta caro. No hay por dónde. O sea, son cosas contradictorias, incluso son versiones mutuamente contradictorias. Si es que el fraude se estaba haciendo en la demora del conteo de votos, ¿cómo es que dicen que se hizo por el rompimiento de la cadena de custodia? Quiere decir que ya estaba hecho. Entonces, ¿para qué se demora? Y aquí entre nos tampoco es que son ninguna garantía y que no va a pasar absolutamente nada. Más aún con la clase de ciertos oficiales que hemos tenido, que están abiertamente contra la Revolución Ciudadana y a favor de la derecha. ¿Cuál podría ser la réplica que usted instala a este momento a nombre de la oficialidad del servicio pasivo, mi general? Que el gobierno no ha podido someter a las Fuerzas Armadas. Durante 10 años realmente no pudo poner como en otro país. Denos algunos ejemplos de instancias en que el señor presidente les quería hacer Fuerzas Armadas venezolanas. Simplemente pues él ha ido eliminando los mandos militares para buscar quién es el que le apoya su proyecto político, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, está buscando, en este caso, la última descabezamiento de la cúpula militar, está buscando a alguien que sea afín a su proyecto político, porque si no, debería legalmente ir en una secuencia normal una persona. Ahorita el general Castro, ¿por qué le saca? Que nos diga el presidente por qué le saca. ¿Por qué le cambia? Simplemente porque el 20 de febrero fue y le dijo, hay esta novedad, tengo esta duda. Él mismo está ratificando que ha conversado. En vez de investigar, en vez de decir, a ver, señor, usted tiene la razón, vaya para afuera, ¿cierto? Y pongamos a otra persona que no me diga nada. ¿Cómo es eso? Entonces, ¿cómo no podemos hacer eso? El reto de romper a la institución, su jerarquía, que la tropa, que los oficiales, que los privilegiados, que el personal de tropa, que los oficiales se ha llevado la plata, eso es romperle a la institución, ¿para qué? Para poder hacer lo que él quiere. Sí, pero sin embargo no ha podido durante los 20 años porque, vuelvo a repetir, las Fuerzas Armadas somos hombres de principios y valores. Y juramos ante el tricolor nacional cuando rodamos, o de oficiales de tropa, defender a la patria, a la nación. Son las Fuerzas Armadas de los ecuatorianos. Sin embargo, el presidente de una u otra manera, el ministro y los ministros, ustedes recordarán que la ministra Espinosa, su primer discurso fue de político, ante los militares. Y estamos hablando de que ahora tenemos la posibilidad de votar, pero decimos no hay ningún proselitismo político al interior de los cuarteles. Y la ministra fue lo que hacer eso. Todos los discursos que hacen o que van a las unidades militares, señores, la Revolución Ciudadana es esto. Hace algún tiempo nos quisieron poner una especie de veedores políticos como en la Rusia comunista, en la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Que vaya un delegado del Ministerio de Defensa a ver si se están cumpliendo las disposiciones del Ministerio de Defensa. ¿Qué están tratando de hacer con las Fuerzas Armadas? ¿Con las Fuerzas Armadas someterles, tenerles miedo? Hoy, la pregunta sería a los señores generales del mando militar de las tres fuerzas, ¿van a pronunciarse si es que ven algún evento en este proceso electoral? ¿Por qué? ¿Qué les va a pasar? Inmediatamente llega el decreto, usted ha sido relevado, no hable, no tiene por qué decir nada. ¿Qué mejor forma tiene la ciudadanía ecuatoriana de observar cómo se quiere someter a las Fuerzas Armadas a un proyecto político que, teniendo los militares y como todo ser político, su pensamiento político, y hoy que puede votar, él tiene que decidir? Sí. Pero por eso somos nosotros los protectores del derecho de los ecuatorianos para que las elecciones sean lo más puras posibles. ¿Y qué decide el pueblo ecuatoriano qué gobierno quiere? Claro. Pero no tienen que tratar. Pero la misma formación debe haber recibido esto de estar equidistante de intereses políticos y solamente cumplir con lo que quiere la Constitución Política del Estado. El respeto a la palabra, a la decisión del pueblo ecuatoriano, que es en lo que estamos empeñados todos. Si en eso gana la tesis gubernamental, quiere decir que el pueblo ecuatoriano quiere otra cosa, quiere otro sistema, quiere otro modelo de gobierno, quiere otra ideología que impere en los estamentos gubernamentales de nuestro país. Y eso tenemos que respetar. Pero cuando vemos que no hay tal y que se quiere manipular, a Dios no quiera, a través de una distorsión a la voluntad popular
que no tiene otro nombre sino fraude, que puede tener un corte modernísimo. Y en eso yo digo, la misma formación que usted pondera y el deber sagrado que tienen ustedes con la democracia y todos sus valores innatos de sistema democrático, respeto a la voluntad popular, la tiene el señor general Edison Narváez Rosero. Usted le... Desde luego, Gonzalo, y todos los militares somos formados con unos principios y valores. Él hoy está en el cargo de comandante general de la fuerza. Él tiene que demostrarle a su institución, a las Fuerzas Armadas y a la ciudadanía ecuatoriana de que las Fuerzas Armadas son formadas por hombres de honor. Alguna vez le decía yo a la señora ministra Espinosa, no nos digan que nosotros somos del partido de gobierno de izquierda o derecha de arriba abajo. Quiere decir que en mis últimos 45 años nosotros hemos estado cambiándonos de camiseta cada rato. Las Fuerzas Armadas han respetado la voluntad del pueblo ecuatoriano y siempre hemos estado trabajando en bien del pueblo ecuatoriano. Si el pueblo ecuatoriano decidió en un determinado momento por tal o cual candidato, eso es lo que hemos respetado, ¿cierto? Y nosotros no vamos a permitir en ningún momento que haya un fraude para que gane un partido político en donde no está expresada la voluntad del pueblo ecuatoriano. Y si no, pues la ciudadanía en general tendría que decirnos, nosotros les acusamos porque ustedes permitieron que tal gobierno, en tal época de la vida que yo fui militar, ustedes permitieron que haya un fraude para que no se respete la voluntad ciudadana. Y hoy es lo que está haciendo. Y creo que el general, comandante general del ejército hoy, y no solamente él, todo el mando militar está con un grave compromiso. El grave compromiso con los altos objetivos. ¿Por qué le tilda de grave o le adjetiviza de grave? Porque hay una denuncia del general Castro. Hay una denuncia del general Castro, que es una denuncia, no es solamente, como vuelvo a repetir, la palabra de una persona más, es el comandante de 35,000 hombres y que tuvo la responsabilidad de la custodia de este proceso electoral para que sea lo más transparente posible. Él lo está haciendo. No lo está haciendo una persona que parece que vio en un recinto electoral cuando estaba frente a la mesa que algo estaba mal. Y por lo tanto, todos los miembros de las Fuerzas Armadas tienen que demostrar ante la ciudadanía que las Fuerzas Armadas cumplieron con su obligación. Y ellos están alertando. Le están diciendo, se ha roto la cadena de custodia que fue nuestra responsabilidad y tenemos las dudas. En lugar de eso, ¿qué es lo que hemos recibido del presidente del Consejo Nacional Electoral, del ministro y ahora hasta del presidente? Que las Fuerzas Armadas no tienen esa función. Cuando esa denuncia debe ser analizada, ¿qué pasó? Busquemos cómo mejorarlo. ¿Por qué le sacaron a las Fuerzas Armadas después? Porque hay un proceso antes, durante y después de las elecciones. ¿Por qué después de que las actas tienen que ser llevadas a los centros de procesamiento de resultados, por qué no estuvieron ahí las Fuerzas Armadas? Si ya se acabó el proceso, o sea, no me pueden decir que es por falta de personal, claro. Porque las actas van cuando ya se cierra el proceso, están cerradas todas las juntas, se cierra el recinto y las actas comienzan a viajar a los centros de procesamiento de resultados. Ahí están los militares ya, en cierta forma, libres en este proceso y tampoco van a decir que están muy cansados. Los soldados trabajan 365 días del año, 7 días de la semana, 24 horas del día. No, pobrecitos, están cansados. Los militares nunca están cansados por el bien y el objetivo de dar estabilidad y libertad a los ecuatorianos. Pero ahora se dice no, que ahora lleve la policía. No dudamos de la Policía Nacional. Sin embargo, ¿por qué se le excluyó a las Fuerzas Armadas? Y eso no dice la Constitución y tampoco dice la ley ni el Código de la Democracia, en donde las Fuerzas Armadas son los garantes de la pureza de ese sufragio. Hoy le pedimos al comandante general del Ejército que tiene las Fuerzas Armadas, él y todas las Fuerzas Armadas, como bien lo pide el señor excomandante del Ejército, que estemos vigilantes a que las cosas se hagan de mejor manera. Ayer, el mismo presidente del Consejo Nacional Electoral, en Pulso Político, si no estoy mal, indicaba que hay que mejorar la seguridad. ¿En dónde vamos a mejorar la seguridad? Él está diciendo, hemos conversado con las Fuerzas Armadas. La pregunta que yo le hago al presidente del Consejo Nacional Electoral es, ¿por qué no hace una sola reunión todos los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, porque ahora ya no hay fuerza pública, para hacer una sola reunión de qué pasó en este proceso? No. Hace 4 días, creo, 3 días hizo la reunión con la Policía Nacional y el día de ayer hace con las Fuerzas Armadas. A ver, entonces, ¿por qué no nos podemos unir a las dos instituciones? Sentémonos en una mesa todos los actores que van a estar en este proceso, los organismos políticos, las representaciones políticas, para que todos en análisis conjunto, porque es el bien de los ecuatorianos, analicemos. Y se hace una reunión con la policía y después se hace una reunión con las Fuerzas Armadas. ¿Que no quieren que nos llevemos bien? Nos llevamos muy bien. Somos los organismos protectores de
de la democracia. Y se comunican. Estamos en continuo contacto, pero el Consejo dice no, la policía por aquí, las fuerzas por acá. ¿Cómo es eso? ¿Por qué no hacen una sola reunión? Y después van a tener que hacer los militares y posiblemente van a decir, están confabulando. No es así. Hay una autoridad que es el presidente del Consejo Nacional Electoral que creo que tiene que cumplir un poco de mejor manera sus funciones. Y también dice que nos van a capacitar, dijo anoche. Que les van a capacitar los miembros de servicio activo. No sé qué les van a capacitar. Quiere decir que los militares con esto han fallado. Claro, si dice yo les voy a capacitar, que sí que ha fallado. Y yo no creo que las Fuerzas Armadas fallaron. Las Fuerzas Armadas siempre han cumplido con su función. Pero él se refiere a los conscriptos y eso lo hace con segunda, como decimos en casa. Estamos dando la duda que las Fuerzas Armadas no han podido cumplir con su función. De lo que yo conozco, de los informes que tenemos, estamos alertando de que hay ¿Ustedes novedades. mandan conscriptos a misiones tan importantes? A ver, en todas las unidades militares hay un 80% de oficiales y un 80% de personal de tropa y un porcentaje de personal del servicio militar voluntario, que es ahora que son los llamados conscriptos. Ellos y todos reciben una capacitación de cuál van a ser sus acciones durante este proceso. Aquí lo puede ratificar el licenciado León. No es que somos improvisados. Así como el Consejo Nacional Electoral se prepara un año para las elecciones, nosotros también nos preparamos un año en todos los procesos logísticos, administrativos, de personal. Pero oh sorpresa que después de la primera vuelta electoral vamos a capacitar, quiere decir que no estamos capacitados. La falla no es esa, la denuncia es otra. No nos desvirtúen la real denuncia del general Castro de que no hemos estado en toda la cadena de custodia. Y por último, ¿por qué no le pedimos al Consejo Nacional Electoral? Y la institución, perdone, y la institución está observando la conducta respetuosamente, pero ¿le hacen seguimiento en este caso al que está en turno en un rol, en un papel tan significativo como ser el comandante general del ejército ecuatoriano? O sea, si hay un seguimiento de parte del ojo militar a la conducta del señor general Narváez Rosero. El mando, Gonzalo, y para toda la ciudadanía, el mando es legal cuando el presidente pone la orden y el decreto para que él sea comandante del ejército. El mando se vuelve legítimo cuando sus subordinados están de acuerdo que el comandante está cumpliendo con los preceptos de la institución, de la Constitución y los principios y valores que tenemos. Si un mando deja de ser legítimo es porque su gente no confía en él. Hasta este momento el señor general Narváez tiene una semana más o menos en el cargo, recién el día viernes se va a hacer cargo oficialmente en una ceremonia. Me imagino que la grave responsabilidad que él tiene de reemplazarle al general Castro, que ha hecho una denuncia, él ya debe con su equipo haber hecho un análisis por qué el general Castro hizo esa denuncia. Además de que lo que conocemos fue un consejo de generales. El que se pronunció le dio el apoyo al general Castro para que él se pronuncie. Y me imagino que él estuvo presente en ese consejo de generales y por lo tanto él fue parte de este análisis y él fue parte de esta denuncia realizada. Entonces él debe estar arbitrando todas las medidas necesarias para poder cumplir con lo que se pronunció el consejo de generales. So pena de que su mando se vuelva ilegítimo. El mando tiene que ser legítimo y legal. Y sus subordinados estarán para cuestionar sus acciones ante la violación posiblemente, en este caso, del proceso electoral. Pero esta es una eventualidad general. ¿Cierto? Claro. Así tiene que ser y así debe actuar todo comandante. Lo que recordamos es que el general Castro sostuvo una colisión con el señor presidente de la República. Estamos recordando de nuestro inventario o archivo de noticias del día martes 21 de febrero. Martes 21 de febrero. Le puso a disposición del presidente Correa su cargo el general Castro. Él ha reclamado permanentemente esa acción que él cumplió. Luego de una reunión en la que ambos expresaron notorias divergencias sobre el proceso electoral. Eso coincide, por otro lado, con el audio que circulaba en redes sociales donde una voz que se identifica como la del coronel en retiro Carlos Arboleda Heredia
dice que por una conversación con el general Castro, con quien le une una amistad, que en efecto hubo una acalorada reunión entre Castro y Correa, entre el señor presidente y el general Castro, por el tema de la custodia. Fruto de esa discusión, dice, se produjo casi inmediatamente la salida de Castro del ejército. O sea, esto sí se conocía adentro y creo que llegó a conocimiento de todo el mundo, ¿no? Esto quería yo recordar. Este enfrentamiento fue el día martes 21 de febrero. Lo importante, Gonzalo, ahí es recordar cuál fue el desenlace del episodio. Ah, no, eso no conozco. Cuando las personas conversan o tiene un oficio legalmente hecho, que es un documento ya legal, y yo digo, esta es la novedad, lo que menos puede esperar uno es que le digan, váyase a su casa. Eso es lo que le pasó. El general Castro presenta sus motivaciones, vuelvo a repetir que no son personales, producto del análisis de los comandantes de las divisiones, de las brigadas que están dando una novedad sobre las elecciones. Lo mínimo que uno espera es que se acepte su sugerencia, su inquietud, se analice y se le dé una respuesta, no que le saquen. Ese es el desenlace, porque el desenlace de esta conversación, ¿a qué llegó? ¿A qué le saquen? ¿Qué mensaje le estamos dando a los miembros de las Fuerzas Armadas? La próxima persona que hable o me diga algo, lo saco. Y no estamos hablando de un capitán, o como dice el presidente, de un conscripto, estamos hablando del comandante general de la fuerza. ¿Le estamos queriendo someter a las fuerzas? ¿Aquel que me hable le saco? Grave, ¿no? Gravísimo. Usted termina el programa, doctor Patricio Zuquilanda. Gonzalo, mire, con la presencia de estos dos distinguidos caballeros de aquí tan especializados en esto, yo me hago una pregunta. ¿Qué hemos progresado en el Ecuador en nitidez electoral, en cultura electoral? Si tenemos que acudir a ecuatorianos para que vigilemos ecuatorianos, si tenemos que acudir a las Fuerzas Armadas para que garanticen un proceso que debe ser absolutamente nítido, que debe ser garantizado por la propia dinámica de la cultura y de la pureza. Es decir, nosotros seguimos inclusive colocando en la Constitución y en las leyes que las Fuerzas Armadas garanticen, cuando esto no debe ser garantía de nadie, esto debe ser dentro de la dinámica de la pureza y de la nitidez y de la cultura de los ecuatorianos. Entonces la gran pregunta a mí es, ¿qué hemos progresado? Si vamos a tener que seguir acudiendo a Fuerzas Armadas para que nos controlen y controlen a los tipos que deben simplemente comportarse bien. Es decir, se ha convertido el proceso electoral en un problema de álgebra. Para escucharle a este señor Pozo hay que leer las instrucciones, porque cada vez se vuelve un tipo más, tiene un galimatías terrible. Cuando lo único que se tiene que hacer es un conteo simple, es decir, gana por mayoría simple y se acabó la cosa. ¿Con guión de Mario Moreno? ¿Cómo? Exactamente, pues porque es un tipo que se ha complicado tanto. No, entonces, ¿qué es lo que yo propongo? No, mire, los recursos de los partidos, utilizándose para controlar el proceso electoral. ¿Cómo es eso? Los recursos de los partidos son para hacer proselitismo y capacitación política, pero no para meterlos dentro de control electoral. Segundo, el registro civil, un padrón electoral absolutamente ilegal, con muertos parados, con bandidos de las FARC metidos ahí en ese padrón. Tercero, con gente que tiene 2, 3, 4, 5 cédulas, ¿no? Entonces, no se han cumplido los 8 procesos nítidos para que haya una elección absolutamente legal. Por eso es que estamos hablando de fraude. Estamos hablando de fraude porque ha habido aquí algún negocio dentro de este proceso electoral, porque ese es otro de los grandes temas. Se contratan empresas misteriosas, empresas terribles. ¿Por qué no se contrata a las universidades, por ejemplo, a las facultades de administración, a las facultades de derecho, para que hagan todos estos procesos, sino a estas organizaciones misteriosas? Y después, cada que habla un funcionario del Consejo Nacional Electoral, complica el sistema. Y el sistema tiene que ser absolutamente simple, porque luego, después de producir las elecciones, ¿qué es lo que debe haber? Un proceso de auditoría del proceso eleccionario. Y se acabó, y se acabó. Vea, por ejemplo, en Costa Rica, ¿quién es el que lleva las urnas?
¿Quién es el que lleva para que se contee, que se haga el conteo en una mesa? Los profesores, los estudiantes universitarios. ¿Acaso que ahí están buscando la policía ni las Fuerzas Armadas? Si este no es un asunto de guerra, señores. Esto es un asunto de cultura. ¿Por qué buscamos nosotros las Fuerzas Armadas? Porque es una institución en la cual nosotros confiamos y porque aquí hay tramposos, pues. Entonces, las Fuerzas Armadas controlan a los tramposos. Para el caso ecuatoriano, ¿no? Lógico. Entonces, aquí nosotros sospechamos que hay tramposos y acudimos a las Fuerzas Armadas para que controlen a los tramposos. Cuando lo que deberíamos hacer es al revés. Progresar culturalmente para que las Fuerzas Armadas se dediquen a sus actividades y no controlen a los tramposos. ¿Verdad? Entonces, esa es la parte esencial de este proceso. Ahora, si nosotros vamos a seguir metiendo en la Constitución, en las leyes, como objetivo fundamental que sean las Fuerzas Armadas, la Policía, la Marina, la Aviación, la que controlen los procesos electorales, quiere decir que estamos involucionando democráticamente, no estamos progresando. Deberíamos nosotros decir, bueno, el próximo objetivo de la sociedad ecuatoriana en cuanto a asuntos electorales es que los profesores, los universitarios, los profesores vayan y lleven las actas, controlen las actas, vayan y hagan el conteo. Pero no un consejo electoral en donde el compadre del presidente sea el presidente del consejo electoral y los otros sean miembros de Avanza País. Ahí tienen que estar todos los partidos políticos, debe estar toda la ciudadanía, debe estar las fundaciones, las asociaciones, las iglesias, los grupos de la sociedad civil. Más respetables. Exactamente, ¿desde cuándo acá tenemos un consejo electoral en donde los miembros de del gobierno son los miembros del consejo electoral? Todo eso hay que corregir, pero ese es un tema cultural. Entonces, el objetivo principal tenemos nosotros que meternos definitivamente a que tenemos que progresar, no involucionar. Cortito, mi general Bravo. Sí, con las palabras del doctor, precisamente ayer hicimos una asamblea general de pasivos de la familia militar. Y hemos decidido pues estar también, como lo dice el comandante general del Ejército, y pidiéndole a sus miembros de servicio activo que ayuden a controlar. Nosotros también vamos a participar activamente para controlar. Y esa sería la invitación a todos los ecuatorianos, de que de una u otra manera todos seamos parte de este proceso, porque definitivamente queremos que nuestra voluntad se respete. En este caso nosotros ya estamos en pasivo con todos nuestros derechos, a pesar de que también tenemos derecho en el voto militar, pero pedimos a todos los ecuatorianos que ayuden a que este proceso sea lo más transparente posible. Nosotros también ayer decidimos apoyar a la oposición porque queremos cambio. La familia militar está con el cambio. Buscando la verdad. No es solo un concurso de frecuencias, es la batalla decisiva por la libertad. La libertad de expresión.